San Bernardo, enamorado de Cristo y de la Iglesia. Bernardo busca a Dios. San Bernardo es una figura destacada en la historia de la Iglesia e indiscutiblemente la más relevante de su siglo. Su personalidad es tan rica, sus virtudes tan eximias y la huella que dejó marcada en la Iglesia es tan profunda, que llena, por decirlo así, toda la historia del siglo XII. En los últimos años del siglo XI, hasta 1118, era Papa Pascual II, antiguo monje de Cluny. Le sucederá otro monje de Montecassino, con el nombre de Gelasio II, que murió al año de acceder al pontificado. Estos papas, y los que después les sucedieron, tuvieron que regular lo mejor que pudieron los litigios existentes entre ellos y otros soberanos, entre el emperador y los reyes, y entre unos reyes y otros. Además, dentro de cada estado, los señores con frecuencia estaban en conflicto mutuo y con su monarca. En el seno de esta complicada sociedad aparece la figura de Bernardo de Fontaine, que llegará a convertirse en la voz de su tiempo, y le tocará intervenir en aspectos temporales y eclesiásticos complicados. En esta época nace una generación nueva. El feudalismo estaba a punto de derrumbarse. En el horizonte se vislumbra ya la edad de los municipios y corporaciones, de las catedrales y universidades. Alguien ha escrito con verdad que Bernardo de Fontaine hubiera podido alcanzar el honor de una alta función en la Iglesia o adquirir fama en las escuelas. Él rechazó la riqueza y el prestigio, renunció a la herencia y cuantas posibilidades se le ofrecían y tomó el rumbo de la soledad. Temió servir en la corte de un gran rey porque aspiraba a servir a Cristo en los bosques del Císter. Al que él buscaba con todo ardor en la pobreza, en el silencio, en la soledad, era al Verbo esposo. Ese Dios que no sólo se manifiesta a todo el mundo como su rey y juez, sino que se entrega al alma humilde como a su esposa en la secreta intimidad de la oración. Sentía en su interior algo que le llevaba más allá de los esplendores litúrgicos y las sutilezas de las escuelas. Él se sentía atraído por la ascesis, la mística, la espiritualidad. Pero esta tendencia, con la que se abrazaría por vocación divina, no impidió que llegase a ser, sin que pudiera impedirlo, un hombre de Iglesia, defensor de la autoridad, de la ley, del papado. Es el santo polifacético que, a pesar de retirarse del mundo a la soledad de su monasterio, era arrancado continuamente de ella para ayudar a solucionar los graves problemas que surgían en los distintos pueblos o en el seno de la misma Iglesia. Ejerció una prodigiosa influencia en la vida política y literaria de Europa, así como en la vida religiosa. De tal manera se extendió su radio de acción a todas las esferas de la sociedad, que no hay acontecimiento importante de su época en que San Bernardo no se viera llamado a intervenir como árbitro. En el monasterio se comportaba como el monje más austero y penitente, y fuera de él tenía una gracia singular para atraer a los hombres a la concordia. San Bernardo es doctor de la Iglesia, por tanto, una voz que la Iglesia nos presenta como maestro y un testigo seguro de la tradición cristiana. Según él, un teólogo, un maestro en doctrina cristiana, no ha de buscar en la revelación únicamente conclusiones teológicas, sino el alimento sustancial del espíritu. Ese alimento que procede del mismo Dios y que se le gusta y se le saborea en la devoción y sabiduría contemplativa. Así como la miel se oculta en la cera, así la devoción en la letra. La devoción es como un panal de miel. La letra es como la cera y el espíritu que contiene es como la miel en la cera. El verdadero doctor, el verdadero maestro, es el que sabe destilar de la letra el sentido espiritual. Y San Bernardo no sólo lo hace con su doctrina,
sino con su caridad y la santidad de su vida. Él predica el Evangelio para que penetre en nosotros esa ley de caridad que es la ley de Cristo. Bernardo desea saborear la miel de la paz del alma, pero quiere también alimentar con ella a toda la Iglesia. San Bernardo es un maestro espiritual. Lo ha sido y sigue siéndolo. Su influjo fue constante mientras vivía, después de su muerte, y sigue siéndolo en nuestros días. Sencillamente, San Bernardo es un santo. Así lo consideraron la mayor parte de sus contemporáneos, y así fue proclamado 21 años después de su muerte por un papa, Alejandro III, quien al incluirle con alegría general en el catálogo de los santos, escribió lo siguiente: «Trajimos a nuestra memoria la santa y venerable vida de este bienaventurado varón, como él, apoyado en la prerrogativa especial de la gracia, no sólo brilló en sí mismo con santidad y piedad, sino que también irradió con destellos de fe y de doctrina en toda la Iglesia de Dios. Casi ninguna de las regiones de la cristiandad desconoce el fruto que en la casa del Señor se obró con su palabra y su ejemplo. Cuando se dispuso a transmitir el espíritu de la santa religión hasta las lejanas e incluso bárbaras naciones, trajo a la rectitud de la vida espiritual una infinita multitud de pecadores. En su vida se ponen de manifiesto fuertes contrastes. Hubo momentos en que tuvo que enojarse por la causa de la justicia y lo hizo con la energía y claridad aprendida del Maestro. Sin embargo, en general fue un hombre pacífico y difundía paz. Pero no debemos caer en la tentación de confundir la paz y bondad de Bernardo con el sentimentalismo insípido de una piedad que no es auténtica. Claro que la predicación de San Bernardo tenía repercusiones de tipo emotivo, pues las emociones tienen su lugar en nuestra vida y en la religión. Pero para él, la emoción nunca fue su fin. La dulzura de Bernardo es limpia y clara. Ni siquiera se detiene a considerarla, ni tiene en él su fuente. Es más bien la plenitud de la bondad, de la misericordia y de la caridad siempre desbordante de Dios. Su dulzura es como el soplo de la verdadera vida, de la vida divina, de la caridad sobrenatural del Espíritu Santo que en él habitaba. Es la gozosa vitalidad de una persona que mediante el sacrificio de sí misma ya no vive para sí, sino para los demás y sobre todo para Dios. La doctrina que nos enseña San Bernardo pone la más alta perfección al alcance de todos los cristianos que viven en la soledad y en el mundo. El Evangelio de Cristo, predicado para todos por el mismo Señor y sus apóstoles, tiene que ser una realidad viva en la vida de cada uno de los cristianos. Sólo así tendrá sentido nuestra vida. Y esto es lo que pretendió San Bernardo, que cada uno, según su vocación, amase y siguiese al Señor. San Bernardo es uno de los hombres de más rica personalidad que cruzaron por el mundo. Y aunque solo permaneció entre los hombres unos años, él sigue presente con su ejemplo de vida y en sus escritos, que nunca serán suficientemente leídos. Fray Justo Pérez de Urbel nos describe en 4 rasgos la semblanza de este gran abad, tan activo como contemplativo. Bernardo es el hombre de los grandes contrastes. Es dulce y violento, doctor melífluo y luchador terrible. Es todo palabra y todo silencio. Es todo silencio y todo oídos para atalayar el error, y no sabe si la iglesia del Císter tiene la cubierta en bóveda o plana. Lleva al mismo tiempo una vida monástica, política, apostólica y contemplativa. Es el mayor místico al par que el hombre más activo de su siglo. El paladín de la enorme y complicada historia en la que palpita toda la inquietud de su siglo. Es el hombre interior, profundo, recogido, absorto, que comenta el cantar de los cantares. El psicólogo que traza un programa de gobierno a los pastores en el Tratado de Consideración.
el piadoso predicador de las homilías y sermones, el teólogo profundo de los libros, del amor de Dios y de la gracia y el libre albedrío. Si vuelve del éxtasis, su pluma es tea. Si se encuentra en el campo de batalla, una espada. No escribe por deleite literario, escribe por obligación. Habla de lo que pide el momento, de lo que más urge. Un rey, un obispo, un conde, una monja, una persona cualquiera le pide consejo. San Bernardo toma la pluma sin titubeo. Se levanta un error en el horizonte. San Bernardo lanza un tratado de teología. Como desdeña la dialéctica, desdeña también el arte, la retórica. No le preocupan las gracias del estilo y, sin embargo, logra formarse un estilo propio que se parece a la primitiva iglesia cisterciense. Es preciso, claro, sobrio, incisivo y substancial. Enemigo de figuras en el arte religioso, Bernardo lleva también su aversión al lenguaje. Sólo algunas imágenes bíblicas, sólo el colorido que nace de una fina sensibilidad y del fuego del alma. Es vehemente y conciso. Tiene en alto grado el poder de la ironía y del retrato, juntamente con el don de la observación. Su tratado de los 12 grados de la humildad y el orgullo es uno de los análisis más maravillosos de la psicología humana. Abusa, como San Agustín, de los juegos de palabras, de las antítesis y de las rimas. Pero en la llama del lenguaje, en la fuerza de la convicción y en la elevación de las ideas, pocos se le pueden comparar. Último de los padres, dice Mabillon, es tan grande como los más grandes de ellos. Como místico es menos profundo y menos metódico que San Juan de la Cruz, pero es más expansivo, más radiante, más tierno. Nadie ha cantado con más audacia ni más delicadeza que San Bernardo en los 86 sermones sobre el epitalamio de Salomón, las misteriosas dulzuras del amor divino cuando entre el alma y su Dios todo es común: casa, mesa, cama. A pesar de los siglos transcurridos, Bernardo sigue seduciendo con sus escritos a todos cuantos, superadas las primeras dificultades que puedan encontrar en su lectura, perseveran en ella. Sus escritos son de perenne actualidad y mantienen la misma capacidad de persuasión hoy, al cabo de los siglos, que cuando brotaron de su pluma. En ellos hay ideas geniales, conceptos sublimes que cautivan y arrastran a las almas en cualquier estado de vida en que el Señor las haya colocado. La palabra de Bernardo, enamorado de Cristo, será siempre un anuncio permanente del Evangelio. Su pedagogía consistirá fundamentalmente en conducir a cada uno hacia el encuentro personal con Jesús, donde le descubre el misterio trascendente de un Dios amor, volcado totalmente hacia el hombre, ofreciéndole permanentemente la salvación. Y somos cada uno los que debemos acoger plenamente la gracia divina, adhiriéndonos personalmente a Dios con nuestro propio ser y la propia vida, de acuerdo a las exigencias que Jesús nos ofrece. San Bernardo no tiene nada de mediocre. Dios se prodigó extraordinariamente con él y no hizo nada de cualquier manera. En todo ponía cuanto tenía. Brilló en las áreas más diversas e incluso en las más opuestas. En él todo fue excepcional, hasta lo humano. Al ser un santo tan rico y en tan diversas facetas, su figura a veces se presenta fragmentada según el aspecto que se quiere destacar. Aquí tendremos en cuenta lo que sus distintos biógrafos nos narran, pero vamos a tratar de presentar la figura de San Bernardo poniendo de relieve no las fases secundarias y accidentales de su vida, sino lo esencial, lo que interesa: su santidad, su unión con Dios, su conformidad con Cristo por la caridad perfecta, su doctrina, sacada de su estudio sobre la Sagrada Escritura y los padres, así como su experiencia personal de la unión mística. San Bernardo
nació en el castillo de Fontaine-le-Dijon el año 1090, muy cerca de la capital de la feraz Borgoña. Sus padres se llamaron Tezelin, señor del castillo, y Alet de Montbard. Tezelin pertenecía, a lo que parece, al número de los caballeros y capitanes chatillonenses que de Troyes a Dijon y de Langres a Tenerife poseían una parte considerable de los feudos o dominio de la provincia. Era señor de Fontaine y, entre otros edificios, campos y heredades adquiridos en aquellos contornos, tenía guarnición propia en la pequeña ciudad de Châtillon-sur-Seine. Su reputación era grande en valentía y prudencia. Según un biógrafo de Bernardo, no toma nunca las armas si no es para defender su tierra o a favor de su príncipe. Era Tezelin todo un carácter, muy amigo de la justicia y lealtad. No comprendía que por nadie ni por nada pudiera un caballero faltar a sus deberes con su rey, con sus iguales o súbditos. Vasallo del duque de Borgoña, Hugo II, ocupaba un puesto distinguido en la corte de su soberano. Tanto Hugo II como anteriormente su padre le habían admitido en su consejo, y su parecer, certero, justo y honrado, era siempre para ellos de gran peso y autoridad. Era uno de los más valientes y esforzados guerreros que jamás tuvo el ducado de Borgoña. Era al mismo tiempo un valiente caudillo y un excelente consejero, un caballero que no conocía otro temor que el de Dios. Todos le reconocían valeroso, temerario, recto, previsor, profundo. Solo miraba a hacer lo que Dios quería. Lo que le hacía ser distinto de los demás era que sabía dominarse en todo menos en el combate. Ante el enemigo era el primero. Pero en lo que destacaba este hombre era que amaba de verdad a su familia, y los resultados no tardarían en verse. Alet de Montbard, de más alta nobleza, los condes de Montbard son considerados de raza real, descendientes de los duques de Borgoña. Era de ilustre familia y muy cristianas costumbres. Procuraba vivir conforme al Evangelio. Tenía un conjunto de virtudes entre las que destacaban la piedad, dulzura y delicadeza. Practicaba con exquisita caridad la atención personal a enfermos y necesitados. Era la matrona ideal, la castellana prudente y hacendosa de la Edad Media, la mujer fuerte que nos describen los libros sagrados. Cuando la conoció Tezelin, pidió su mano a su padre, Bernardo de Montbard, que aceptó una proposición tan ventajosa en todos los sentidos. En el nuevo estado brilló la descendiente de los duques de Borgoña, y llenó de alegría y felicidad los muros de aquel castillo señorial. Y los pobres del contorno hallaron en ella la mano providente que les socorría. Tuvieron 6 hijos y una hija: Guido, Gerardo, Bernardo, Umbelina, Andrés, Bartolomé y Nibardo, a los cuales transmitieron la mejor herencia que los padres pueden legarles: una fe profunda, vigorosa y práctica. Antes del nacimiento de Bernardo, que ocupaba el 3er puesto, cuentan que su madre había soñado que daría a luz un pequeño perro blanco con la espalda roja, que ladra sin tregua. Un religioso, al que consulta, la tranquiliza y la alegra al anunciarle que será madre de un excelente perrito, un predicador eminente que será el guardián de la casa de Dios y que no cesará de ladrar contra los enemigos de la fe. Y como buen perro, por su lengua saludable, curará muchas de las numerosas enfermedades del alma. Quizá por esto siempre tuvo una especial predilección por Bernardo. Esta excelente madre tenía la costumbre de, apenas nacía cada uno de sus hijos, ofrecérselos al Señor con sus propias manos, y no los confiaba a nodrizas, sino que ella misma los alimentaba y educaba. Todos ellos se consagraron a Cristo en la vida religiosa, y hasta el mismo padre, en el atardecer de su vida, al quedar solo en el mundo, acudió presuroso a entregar a Dios sus últimos años, poniéndose bajo el cayado pastoral de su propio hijo Bernardo, cuando ya éste era abad de Claraval. Sin duda, mucho tuvieron que ver los padres en la entrega de todos sus hijos a Dios. Su ejemplo y sus enseñanzas marcaron su vida desde pequeños. Porque la educación no es sólo efecto del amor y de la ternura. Para educar se necesita además firmeza,
esfuerzo y dominio sobre el propio corazón. Alicia poseía en alto grado estas cualidades. Educada para el claustro bajo una austera disciplina, formó a sus hijos en la misma escuela que en ella había obtenido tan buenos resultados. Mientras estuvieron a su lado, les enseñó a no ser caprichosos ni en el vestir ni en el comer. Pero su cuidado principal era, sobre todo, hacerles buenos cristianos. Les enseñaba a cumplir la ley de Dios y a amarle sobre todas las cosas, y a practicar la caridad con los pobres y necesitados. Y si con todos se esmeró en este punto, parece que puso especial interés con Bernardo, a quien justamente amaba con predilección y miraba con cierto respeto, en atención a lo que de alguna manera intuía que llegaría a ser. Bernardo debió atender muy bien a las enseñanzas de su madre. De ella aprendió ante todo a amar a Dios. Ella fue la que echó los cimientos de su santidad, transmitiéndole algo de su sencillez personal, de su abnegación y caridad, enseñándole a rezar y a amar al Salvador crucificado y a la Virgen María. Tezelén es a menudo movilizado al servicio de su soberano. Los primeros años de Bernardo transcurren en el castillo de Fontaine, avanzadilla de la plaza de Dijon. Allí es donde llegan al niño ecos de la predicación de Urbano II, el Papa francés que al final del año 1095 llama a la caballería de Occidente a la cruzada. Pasados los primeros años al lado de sus padres en el castillo, Tezelén y Alet, con el fin de educarlo como convenía a su condición de ser una de las familias de mejor linaje de Borgoña, lo enviaron a la renombrada escuela de Chatillon sobre el Sena, dirigida por canónigos regulares de San Borles. A los hijos de la nobleza borgoñesa les enseñaban un programa ideal de formación elaborado desde la antigüedad. Comprendía 7 disciplinas repartidas en 2 ramas o grados. Una, el trivium, formada por las disciplinas literarias, comprendía el arte de bien escribir, gramática, el de bien hablar, retórica, y el de bien razonar, dialéctica, con la lectura y amplia explicación de los autores clásicos como Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio y otros. Le eran familiares los poetas y hallaba especial gusto en su lectura. El segundo grado, el quadrivium, abarcaba los 4 campos del conocimiento científico: aritmética, geometría, música y astronomía. Pero por encima de todo, sus maestros le abren al estudio y meditación del Antiguo y Nuevo Testamento, donde el pequeño Bernardo se encuentra en su centro. Pronto destacó por su ingenio entre todos sus condiscípulos, y sus maestros no se cansaban de elogiar su talento. La escuela pudo ayudarle a desarrollar unos dones naturales que, de modo manifiesto, eran excepcionales. Desde que empezó a expresarse y actuar, Bernardo apareció como un superdotado, con una riqueza humana realmente extraordinaria, tanto en el dominio de la inteligencia como en el de la afectividad y en el de los talentos artísticos. Ya desde su infancia, Dios le iba preparando para su función mediante una gracia tan singular como lo era su naturaleza. Además de por su aplicación, destacaba también por el respeto a sus maestros, por su docilidad, inocencia y devoción. Porque si sobresalía en los estudios, no menos destacaba en las virtudes propias del estudiante. Y si las letras le atraían, era sobre todo por considerarlas preparación útil, si es que no necesaria, al libro de los libros, la Sagrada Escritura, inspirada por Dios para guía y consolación de los humanos. Esa Biblia que había de ser su lengua, como la piedad fue su todo. Ya desde muy pequeño, profesaba un tierno amor a la Virgen María, de cuyas glorias luego será cantor y ferviente devoto. Desde su tierna edad, se nos ha descrito a Bernardo como un niño encantador, tranquilo, muy pensativo, obediente, lleno de cariño, enamorado de la soledad y de la oración y con marcada timidez. Nadie podría adivinar entonces que este niño un día asombraría al mundo cristiano. Bernardo era todavía un adolescente cuando le visitó uno de los mayores sufrimientos que a su edad puede soportarse:
la muerte de su madre, a la que tan fuertemente estaba ligado. Según narra alguno de sus biógrafos, todo ocurrió en la forma más inesperada. La familia de Fontaine tenía una profunda devoción por San Ambrosio. El día de su fiesta, todo el clero de Dijon se reunía en el castillo para celebrarla solemne y socialmente. Después de asistir a las celebraciones y rezos, se servía un modesto banquete. Así se iba a celebrar este año. Pero la víspera de la fiesta, Aled cayó enferma con fiebre alta. Tecelin propuso posponer la celebración de la fiesta, pero Aled se opuso y quiso que se celebrase como en años anteriores. Como ella no podía asistir a la misa, pidió que al terminar la celebración le llevasen la comunión como viático y después que le administrasen la unción de los enfermos. Nadie sospechaba que estaba tan mal. Celebraron después el banquete, que se desarrolló en un ambiente de tristeza, pues faltaba la que constituía su alegría y animación. Al terminar el banquete, Guido llevó a los convidados a la habitación de su madre. Reunidos allí, y formando un círculo alrededor del lecho, Aled les comunicó, llena de paz, que se sentía morir. Les pidió que rezaran las letanías de los santos, a las cuales no sólo unía su corazón, sino también sus labios, aunque por instantes se la veía desfallecer. Al llegar a la invocación, «Por tu pasión y cruz, líbrala, Señor», levantó la mano para santiguarse, pero sin terminar de hacer la señal de la cruz, el Señor había acogido para gozar de su presencia para siempre a quien con tanto fervor le había servido en el mundo. No podemos comprender lo que esta pérdida supuso para un corazón como el de Bernardo. Al perder a su madre de la tierra, la Virgen, a quien tanto amaba, se encargó de protegerle y adoctrinarle a lo largo de su vida, en medio de los peligros de alma y cuerpo que no le faltaron. Bernardo, cuya salud no parecía muy fuerte, sin que se le pudiera considerar enfermo, se fue convirtiendo en un bello y arrogante adolescente, incluso de una belleza notable de cuerpo y de cara, según le describe su cronista. Su estatura era elevada, su cabello blondo, su barba naciente casi rubia, el cutis sumamente fino y las mejillas sonrosadas. Azules los ojos, en los cuales resplandecía una pureza de ángel unida a la sencillez de la paloma, que daban a su mirada una dulzura amable y atractiva. Todo lo que la inteligencia, la suavidad y la fuerza pueden comunicar de hermoso a un alma, y todo lo que un alma tal puede dar de hermosura a su cuerpo y rostro humano. Todo resplandecía y cautivaba en Bernardo de una manera embelesadora, natural y sin artificio, dulce y varonil. Pero a medida que iba creciendo, su encanto e inteligencia le inclinaron a amistades peligrosas. Las muchas cualidades que adornaron a su persona, según cuentan sus biógrafos, le ocasionaron rudos combates por la castidad que libró más de una vez con heroica bravura. Durante varios años, Dios preparaba a este joven, cuyos planes él ignoraba. Desde su juventud, tal vez desde su infancia, conjuga una admirable fusión de temperamento y de gracia. Es generoso, pero su ardor le impulsa por igual hacia las realidades de este mundo y las exigencias de Dios. A diferencia de sus hermanos y primos, Bernardo no se enrola en la carrera de las armas, ni tampoco le interesa ser clérigo. Bernardo fue formado debidamente en las letras divinas y humanas. Cultivó unos estudios cuyos resultados ponen de manifiesto que fueron excelentes y le ayudaron a desarrollar unos dones naturales que de modo manifiesto eran excepcionales. Aquella formación cultural sólida y la buena posición social de la familia le auguraban un brillante porvenir en el mundo. El camino de las grandezas humanas se abría ante él ampliamente y pudo tener razones para pensar que podía triunfar. Pero nada más poner el pie en él lo apartó, comprendiendo que todo es vanidad. Su padre, muy influyente en la corte del duque, solo tenía que decir una palabra para que le fuera reservado al más dotado de sus hijos un puesto privilegiado. También podía ir a estudiar a las mejores escuelas de Italia, de Francia o de Alemania. Pero no, nada de eso le atraía.
Dios le tenía destinado para una misión que él nunca pudo imaginar, porque los caminos de Dios son insondables. En cada gran decisión de su vida, Bernardo había recurrido a su madre. Ahora ella no estaba, y él meditaba en dar el paso más importante de su vida. Por una parte estaba pensando en recluirse en Citeaux, pero el mundo le reclamaba con insistencia. Bernardo se sentía solicitado por dos fuerzas contrarias, como en casos parecidos otras almas grandes han experimentado, y necesitaba una mano que le condujera. Pero ¿dónde hallarla? Su padre y sus hermanos mayores se hallaban en Drancy luchando por el duque, y sólo tenía junto a sí a su hermana Umbelina y a su hermano pequeño Nibardo. ¿Qué busca Bernardo? Este joven es fuerte y tenaz, capaz de mantenerse en un tenso y prolongado esfuerzo que siempre le resulta eficaz. Aunque sano de cuerpo, es muy sensible y algunas veces le vence la enfermedad, sintiendo cierta fatiga debido al gran ardor que pone en sus momentos de actividad o de intenso esfuerzo interior o exterior. Bernardo, que es generoso, mide con lucidez los peligros a los que se puede ver arrastrado. En su escrito titulado Apología, escribirá: «Debido a que era carnal, vendido al pecado, y a que sentía en mi alma una fuerte languidez, tenía necesidad de un tratamiento más enérgico. El remedio lo quiere buscar proporcionado a la riqueza de su temperamento y a la fuerza de su naturaleza. Bernardo se interroga y busca. La alabanza que se hace de la nobleza de su naturaleza y del vigor de su inteligencia le asusta, por el orgullo que podría suscitar en él. Su naturaleza es lo suficientemente noble y su inteligencia lo bastante vigorosa para desconfiar de sí mismo. Busca un desierto donde ponerse a prueba, fuera de la vista y del juicio del mundo. Sabe que para hacerse santo hay que descender y no subir. Dios lo va moldeando, y Bernardo no se resiste. Espera y lucha. Luchó solo y obtuvo la victoria. Desde los 20 años, y quizá antes, siente que Dios le llama a una entrega total. Superadas las incertidumbres y peligros de la primera juventud, sintió la dulce y firme llamada de Dios. El resultado de un discernimiento que debió durar un tiempo le llevó a elegir la austera abadía de Citeaux para retirarse, y no Cluny, donde incluso alguno de su familia era monje. No elige Citeaux porque se considere fuerte, sino débil. No porque se juzgue grande, sino pequeño. No porque se tenga por sabio, sino por ignorante. Pero recuerda que Dios escogió las cosas sencillas del mundo para confundir a los sabios y las pequeñas para confundir a los fuertes. Va buscando a Dios. Quiere ser vasallo del único rey capaz de ser amado con todo el amor de su ardiente corazón, capaz de apreciar la lealtad y recompensar la fidelidad. Quería amar a Dios, poseerle y conservarle. Está dispuesto a dejar por Dios cosas que por nadie más dejaría. No abandona un mundo malo porque él nunca había formado parte de él. Deja muchas cosas y sobre todo su familia, lo que más quiere. Enamorado de Cristo, en quien tiene puesto su corazón, no teme la dificultad ni el sacrificio. Pero el que buscaba ocultarse del mundo tras la soledad de un monasterio, estaba destinado para brillar en el claustro como astro de primera magnitud.